Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Bueno, el día de hoy, por razones ya de aspectos ajenos a nuestra voluntad, nos encontramos realizando esta clase de manera virtual, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar esperando pues que podamos en este caso comprender el tema. ¿Sí? Dado que ya nos encontramos precisamente hablando del impuesto a la renta, recordemos que nosotros nos estamos enfocando es sobre todo en las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, ¿sí? Voy a realizar el registro de la asistencia, ¿sí? Así que por favor estemos atentos, ¿sí? A ver, vamos con la asistencia. ¿Se encuentra Cabrera Erika? No se encuentra. Campaña. Gracias, ingeniero. Ok, listo, muy bien. Campaña Nasley, campaña no se encuentra. Cox, Lucín, Magallanes, Presente. ok, Ángel Magallanes, muy bien. Presente. Mirabá, Dana, Presente. ok. Morán George, Morán George, no se encuentra. Navarro Henry, numerable Génesis, numerable Génesis, ok, muy bien, Génesis. Peralta Bianca, Presente. muy bien. Peralta Wellington, Pluas Claribel, Presente. ok. Román Kevin, Rugel Tatiana, Presente, licenciado. ok. Torres Yaritza, Presente. Zambrano María, Zambrano María, no se encuentra. Listo. ¿Alguien que no haya nombrado me indica, por favor? Bueno, creo que todos les he nombrado. Entonces, chicos, vamos a continuar. Procedo a compartir mi pantalla, por favor. Yaritza, me avisa cuando se pueda visualizar la pantalla, ¿sí? Sí, sí se ve, profe. Ok, perfecto. Bien, chicos, como ya habíamos estado, eh, en este caso, realizando una introducción a esta unidad, sí, es importante recordar que debemos de conocer cuál es la base imponible del impuesto a la renta, las tarifas, la liquidación que debemos de hacer a este tipo de impuestos, los porcentajes de retención, que recuerden es allí donde nosotros nos vamos a centrar, ¿ok? Porque debemos de presentar la debida declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Declaración que hoy en día
y gracias a los avances tecnológicos se los pueden realizar ya en Internet, ¿sí? También aquí analizaremos un caso práctico en el formulario 103, ¿sí? Realizando una introducción o sobre todo conociendo las generalidades del impuesto a la renta, es importante que nosotros conozcamos qué es el impuesto a la renta, ¿sí? Estimada Yaritza, ¿nos podrías comentar, por favor, qué es el impuesto a la renta? ¿Qué es lo que se le aplica a las personas naturales y nacionales y jurídicas? Ya, muy bien. Entonces, es un Es algo que impuesto, cobra el Estado. perdón. Para eso el impuesto que cobra el Estado, pero lo recibe de manera mensual, ¿verdad? Ya, verá, en el caso del impuesto a la renta, este se aplica sobre las rentas, es decir, sobre los ingresos que se tiene, ¿verdad? Tanto aquellas personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades, sin importar si son nacionales o extranjeras, ambas, si se encuentran realizando alguna actividad económica dentro del territorio ecuatoriano, en este caso, deben de presentar su declaración, ¿verdad? ¿Esto en qué tiempo, o en este caso los ingresos, en qué periodo de tiempo se lo tiene en consideración? Pues en un ejercicio fiscal, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos conocer, porque recuerden que es un impuesto que se aplica sobre las rentas, sobre las rentas. Entonces, ¿qué es renta? ¿Sí? Según el artículo número 2 de la ley de régimen tributario interno, ¿verdad? Nos da una pequeña definición ya sobre lo que es renta, ¿sí? Renta es la utilidad obtenida en la operación o explotación de los bienes o el trabajo mediante la fórmula de restar los ingresos presentes que se generen efectivamente, perdón, que se generen efectivamente las erogaciones necesarias reales y efectivamente pagadas en las que se hubiere incurrido, ¿no? Entonces, sobre estas rentas, sobre este tipo de ingresos o utilidades, en algunos casos, ¿no? Es que se realiza la declaración o el cálculo del impuesto a la renta. ¿Quiénes deben de pagar? El impuesto a la renta como tal es obligación para todas aquellas personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, ¿sí? Con su respectiva excepción, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones? Uno, que los contribuyentes domiciliados en el exterior, ¿sí? Que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a la retención en la fuente, ¿no? Dos, las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieron de la fracción básica no gravada, ¿sí? Es decir, la fracción básica no gravada para el año 2023 es 11.722, ¿verdad? Entonces, continuamos, ¿no? Ahora, es importante que nosotros conozcamos cuál es la base imponible del impuesto a la renta, ¿sí? ¿Cuál es la base imponible? A ver, ¿nos puedes ayudar, Mabelin, por favor? Las bases imponibles son los ingresos grabados, ingresos exentos y exonerados y deducciones. Mm, no. A ver, analicemos un poquito mejor. A ver, estimada Tatiana, por favor. ¿A qué llamamos base imponible?
A los costos y gastos, y gastos, no. No, la base imponible es la cantidad determinada que el Estado impone para cobrar el impuesto a la renta. Ya. Veamos. De acuerdo al artículo número 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que guarda concordancia con el artículo 47 del reglamento, ¿sí? Que sería para la aplicación de esta misma ley, aquí ya nos indica, ¿sí? Que para nosotros poder calcular el impuesto a la renta, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe considerar? La base imponible. ¿Y de dónde resulta la base imponible? O sea, es un valor, es una cantidad que resulta de una resta, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a restar nosotros? Todos los ingresos grabados, ¿sí? Menos las devoluciones, menos los descuentos, menos los costos, menos los gastos y deducciones que sean imputables a tales ingresos, ¿no? Entonces, esa diferencia entre los ingresos grabados y estas devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones es a lo que nosotros le llamamos base imponible, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender de mejor forma, ¿no? Tal vez qué significa esto de ingresos grabados. Entonces, por aquí les he querido compartir con ustedes algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es un ingreso grabado? Son ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta, ¿sí? ¿Qué son los ingresos exentos y exoneraciones? Son aquellos ingresos y actividades que en cambio no están sujetas al pago de este impuesto, ¿sí? Les comentaba yo de manera presencial, ¿verdad? Que uno de los ingresos grabados para una persona que está bajo relación de dependencia, por ejemplo, los ingresos exentos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, ese ingreso grabado para una persona que esté bajo relación de dependencia. Génesis. No le escuchamos, Génesis. Oh, ¿Cuál sería el ingreso grabado? O Bianca, a ver, alguien que tenga una respuesta a este interrogante. Yaritza, Dana, Erika. las personas naturales. Ya, ¿cuál sería el ingreso grabado para una persona que trabaje bajo relación de dependencia, por ejemplo? Su sueldo, ¿verdad? Su sueldo viene a ser un ingreso grabado sobre todos los ingresos que esta persona obtenga en un año fiscal o dentro del 1 de enero al 31 de diciembre, de todos esos ingresos, ¿verdad? Es que en este caso los consideramos como ingresos grabados. ¿Y cuál sería un ingreso exento? A ver, ¿cuál sería un ingreso exento? Donaciones, no. Mm, siguiendo el mismo ejemplo, ¿ya? Siguiendo el mismo ejemplo, a ver. ¿Será los décimos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, los Sí, décimos. sí, ¿verdad? Los décimos, ¿ok? Muy importante mencionar que si nosotros estuviéramos hablando de la declaración del impuesto a la renta como tal, se considera, ¿sí? Sí se consideran tanto los ingresos grabados como los ingresos exentos para poder determinar cuál es el porcentaje de rebaja, ¿sí? En este caso de impuesto a la renta por concepto de gastos personales. Pero solo para aquello. No es que se consideran, ¿verdad?
los décimos como parte de ingresos grabados, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Y qué son las deducciones? A ver, no sé si me podrían indicar, alguien se encuentra conectado como Jazmín Lozano. ¿Puede repetir, profe? No le escuché. Es Ángel, licenciado, es Ángel. Ángel. Sí, dígame. Ya, es que no he hecho el cambio de nombre, por eso no sabía que era usted. Ya le cambio, es que está mi cosa con el correo. Ya, ok, listo. Entonces, yo les decía, ¿no? ¿Y qué son las deducciones? ¿No? Bueno, en general, con el propósito de determinar la base imponible de la cual hemos hablado hace poco, ¿sí? Se pueden deducir algunos gastos que se efectúen con el propósito de obtener, manejar y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, ¿sí? Como por ejemplo, si estuviéramos hablando de un profesional, vamos aquí a suponer, mm, a ver, ¿quién podría ser? Vamos a suponer que estuviéramos hablando de un ingeniero civil, por ejemplo. Este ingeniero civil puede estar trabajando bajo relación de dependencia ante alguna empresa, ¿sí? Pero de pronto él quiere establecer una oficina para poder, a su vez, ejercer su profesión. A la final, tener una pequeña oficina para poder realizar trabajos ya profesionales, construcciones, de pronto diseño de planos, ya, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Para que él pueda mantener, ¿sí? Esa oficina se tienen que realizar algunos gastos. ¿Qué tipo de gastos podrían ser? A ver, imagínense que sean ustedes eh, este profesional. ¿Qué tipo de gastos tendrían que hacer para que se puedan mantener, ¿sí? Ese negocio? Arriendo, pago de internet, una Arriendo. computadora. Muy bien. Arriendos, ¿verdad? Arriendos. Pago de pronto de servicios básicos e internet. Muy bien. ¿A quién tal vez necesitarían también allí? Un asistente. Un asistente a quien tienen que pagarle un sueldo, ¿verdad? Y no solo el sueldo, sino qué otro tipo de gastos o qué otro rubro se le tiene que cancelar. Los Los beneficios, décimos. muy bien, ¿no? Los beneficios sociales, ¿no? Entonces, todos estos gastos que se efectúan con el propósito de poder mejorar los ingresos, entonces son deducibles o son considerados deducciones, ¿ok? Listo. No sé si hasta aquí exista alguna pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto a ayer, profe, porque usted ayer nos mandó un ejercicio Ya, y ya, y como algunos no asistimos, o sea, queríamos saber qué iba a pasar ahí. pero el día de ayer no tuvimos legislación. Ah, cierto, que me confundo con contabilidad. Sí, ya mismo que estemos en contabilidad ahí, en este caso, abordamos el tema, ¿sí? Ya, ok. Listo. Ahora, continuando con el tema en mención, hablamos ahora de la tarifa del impuesto, ¿sí? El impuesto a la renta se aplica tanto para sociedades como para personas naturales, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que para poder liquidar este impuesto, en el caso de sociedades, se tiene que aplicar a la base imponible, entre algunas
¿sí? De las siguientes tarifas, una de las más representativas o conocidas, por así decirlo, está el 25% sobre su base imponible. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa, de una compañía, ¿sí? Sea cual sea su actividad comercial, luego de deducir sus ingresos menos los costos y gastos, vamos a poder nosotros conocer si es que esta empresa ha tenido pérdidas o ha tenido ganancias, ¿no? Y si nosotros recordamos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice en este caso el impuesto a la renta? ¿A quiénes se aplica? A todas aquellas rentas, ¿verdad? A todos aquellos ingresos o a todas aquellas ganancias, ¿sí? Que tengan. Entonces, si ya una empresa tiene ganancias, entonces tiene que realizar el pago del impuesto a la renta, ¿sí? Del 25% sobre su base imponible. En este caso, me parece que yo les comentaba, ¿no? A ver, déjenme ver un segundo si aquí podría hacerles un pequeño ejemplo, ¿no? A ver. En este caso, para que tengamos una idea, ¿sí? A grosso modo, tenemos, por ejemplo, los ingresos menos, si habláramos, por ejemplo, de una empresa de servicios, ¿sí? En este caso, si hablamos de una empresa de servicios, ¿cuál va a ser el ingreso que tiene una empresa de servicios? A ver. La prestación de servicios, ¿verdad? A estos ingresos se le restan, ¿sí? Bueno, costos, si estuviéramos aquí ya hablando, por ejemplo, se me ocurre, de una empresa comercial, ¿sí? Y que sí se pueden identificar los costos de la mercadería, ¿no? Entonces, ingresos menos gastos o egresos, ¿no? Gastos. ¿Cuáles serían los gastos? Hace poco ustedes mencionaron. Servicios básicos, pagos de Ya. sueldo. Muy bien, ¿verdad? Servicios básicos. A ver, déjenme allí. Entonces, sueldos y salarios. ¿Qué más? Y demás remuneraciones. ¿Qué más? Beneficios sociales. ¿Qué más indicaron? Por ejemplo, gastos de venta. ¿Qué gastos de venta, por ejemplo, se podrían generar? Promoción y publicidad, ¿verdad? Publicidad. Ya. Si habláramos, por ejemplo, de un gasto administrativo. Hace poco mencionó, me parece que fue Erika, creo que mencionó. ¿Qué gasto más se puede generar? El pago de una secretaria, una El asistente. arrendamiento. Ah, ok, el alquiler. Ya, De- listo. La cuenta se la identificaría como arrendamiento operativo, ¿no? Bueno, listo. Allí, como a manera de ejemplos, ¿no? Una vez que nosotros restamos los ingresos menos los gastos, vamos a poder tener ese resultado del ejercicio. Si nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos, pues lógicamente vamos a tener allí una utilidad, ¿sí? Operativa. ¿Ya? A esa utilidad del ejercicio, ¿verdad? Se tiene que ser distribuida menos, ¿sí? Menos la participación de los trabajadores, que es lo que nosotros conocemos como las utilidades, ¿verdad? Entonces, las utilidades.
luego tenemos allí una utilidad. Voy a ponerlo en siglas. Utilidad antes de impuestos y reservas. ¿Ya? Ahí mejor. ¿Sí? Antes de impuestos y reservas. Entonces, aquí tenemos nosotros ya cuál es la base imponible. ¿Sí? Entonces, luego que ya se ha realizado o se ha hecho partícipe a los trabajadores, entonces ahora sí ya podemos nosotros aplicar lo que sería el impuesto a la renta. ¿Ok? El impuesto a la renta. ¿Y cuál sería el porcentaje? Hace poco lo El mencionamos. 25%. Muy bien. Entonces sería el 25% correspondiente al impuesto a la renta. Después de esto ya tenemos una utilidad antes de reservas, ¿sí? Que con ello ya después podremos ya conocer cuál es el resultado neto o la utilidad neta del ejercicio, ¿ya? Pero hasta aquí quería llegar, ¿no? Aquí podríamos ya ir identificando nuestra base imponible. Es decir, después de haber deducido ingresos, costos y gastos, y también luego de haber restado la participación a trabajadores, ya podemos conocer cuál es el impuesto a la renta, ¿no? Cabe mencionar, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Que así como las empresas o las sociedades realizan su liquidación del impuesto a la renta, también lo tenemos las personas naturales, ¿sí? En este caso, la tarifa varía, ¿sí? Varía en función de sus ingresos. Entonces, para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales se aplica a la base imponible, es decir, a esa diferencia entre los ingresos y también las deducciones que se hayan hecho, ¿sí? Entonces, a esa base imponible se aplican las tarifas que se encuentran en esta tablita. Que, por ejemplo, para el año 2023, aquí ya podemos visualizar cuáles son estas tarifas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para el primer rango, que se encuentra dentro de los 11.722 y los 14.935, no hay un impuesto sobre la fracción básica, pero sí hay un 5% sobre la fracción excedente. ¿Ok? Entonces, así, para cada uno de los ingresos que se tenga, o en este caso, perdón, vendría a ser para la base imponible que se tenga, se aplicaría una tarifa específica. ¿Sí? Llámese aquí personas naturales, una persona que esté tal vez bajo relación de dependencia, o también alguien que esté elaborando, ¿cómo es? Bajo servicios profesionales, ¿no? Aquí tenemos la tablita ya ampliada. Creo que esta les había compartido previamente, ¿sí? No sé si hasta aquí exista alguna inquietud, hay alguna pregunta. Me indican, por favor. ¿Preguntas? Disculpe, profe, la base imponible se obtenía restando eso. Ya, aquí estaba la base imponible. Nos dice que se obtiene de la totalidad de los ingresos grabados, de ellos se resta las devoluciones, descuentos, costos y gastos. Imagínense que estuviéramos hablando de una persona que tenga por ahí un pequeño negocio, esté obligado a llevar contabilidad. Ya, en este caso, ¿qué tiene que hacer? De sus ingresos, que son sus ventas, debe de restar devoluciones o descuentos que haya hecho. A eso también le debe de restar los costos, que es algo que hace poco estuvimos haciendo, los costos gastos. En el ejemplo que les estuve haciendo hace poco, aquí hicimos eso. Restamos de sus ingresos los gastos, ¿sí? Y luego ya obtuvimos, ¿qué cosa? La base imponible.
Solo que aquí hablamos, por ejemplo, de deducciones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos, estamos trabajando bajo servicios profesionales y de pronto usted tiene algunos gastos adicionales que son considerados como deducciones, ¿sí? Ya los mencionamos hace poco, ¿no? Entonces, esa diferencia es a la que nosotros le llamamos base imponible, ¿sí? Tal vez pude responder su pregunta, Yaritza. Sí, profe. Ya, listo, muy bien. Ahora, también existe el impuesto a la renta a las herencias y que para este se aplican estos, ¿cómo es? Estos porcentajes, ¿no? ¿Cuándo se tiene que realizar la declaración y pago del impuesto a la renta? Muy importante mencionar que hasta el momento estamos hablando las generalidades del impuesto a la renta. Hola, hola. Ya, les indicaba cuándo tienen que realizar su declaración, ¿sí? Para las personas naturales, su declaración debe de hacerse en el mes de marzo, ¿ok? Pero para las sociedades, la declaración del impuesto a la renta es en el mes de abril, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Precisamente en este mes se encuentran realizando la declaración del impuesto a la renta. Por ejemplo, dentro de estas personas naturales están también incluidas aquellas que pertenecen al régimen RIMPE, ¿sí? El RIMPE se encuentra haciendo declaraciones del impuesto a la renta, ¿sí? Recordemos que ellos no realizan declaración de IVA. RIMPE, negocio popular, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que sí realizan ellos? Una declaración de impuesto a la renta, que ya esto les es válido tanto por IVA como por impuesto a la renta. ¿Sí? Ahora, hablando de las retenciones, que es nuestro tema ya central, nuestro tema puntual, ¿sí? Vamos aquí a continuar. Pero para poder continuar con este tema, chicos, está por terminársenos, tenemos menos de un minuto. Nos vamos a desconectar y de inmediato nos conectamos, por favor, ¿sí?